Buenos días, queridos amigos, amigas, seguidores de la doctrina de Dios. El día de hoy continuamos con nuestras reflexiones bíblicas. Hoy nos ocupa el Salmo 93, un salmo de aquellos. Cortico, pero sustancioso. Solo 5 versículos. 5 versículos. Pero de un denso que hágame el favor. Bienvenidos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, este lugar, este espacio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu ley. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias por la sangre del Cordero que nos limpia día a día. Gracias, Señor, por darnos tanto el querer como el hacer, en acercarnos a tu palabra, en querer hacer la aprehensión del mensaje, de la buena nueva. Permitirnos, Señor, llevar tu mensaje. Permitirnos, Señor, grabar tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Permitir obrar conforme a ella, Padre. Y aun cuando no lo logramos, nos permites esforzarnos, nos permites clamar a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo y por tanto. Te clamamos, Padre, por nuestros seres amados y por aquellos que nos aman. Te pedimos, Señor, tengas misericordia de nosotros, del mundo, en este tiempo, Señor, difícil, en este tiempo extraño, que no es más que la competencia de nuestro corazón egoísta, por un lugar, por un espacio, por un título. Padre, ten misericordia de nosotros, guíanos, oriéntanos, ministranos. Fortalécenos, Señor, danos dominio propio, danos sabiduría, Padre. A ti oramos, a ti clamamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Amén. Muy bien. Salmo 93. Ya sobre la recta final del libro de los Salmos. Falta relativamente poco. No olvidemos que son apenas 150 salmos, algo así. Y ya vamos sobre la recta final. Les decía, el Salmo 93 es un salmo que si uno lo lee muy por encima, es un salmo que uno dice, claro, claro, la grandeza de Dios, está exaltando la grandeza de Dios. Sí, pero si leemos la letra menuda allí entre líneas, si vemos lo que hay, el trasfondo de lo que implica esa grandeza de Dios en nuestro momento histórico actual, la cosa se complica, la cosa se vuelve un poco más densa. Vemos y entendemos el por qué no hemos logrado encajar en las cosas de Dios. Nos damos cuenta de por qué no logramos esa concatenación de las ideas de Dios, esa obra de Dios en nuestra vida. Entonces empezamos a entender ya, con razón, sí, absolutamente. Sin más preámbulos, Salmo 93. La majestad de Jehová. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas
es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Ya? 5 versículos. Como les decía, uno lee o escucha esto y dice, sí, claro, claro, ahí dice, entre líneas. Empecemos. Ah, mm, va a doler. Ojo. Aquí es de esos puntos donde uno le pregunta, ¿usted está de acuerdo con lo que dice el Salmo 93? Y todo el mundo empieza, claro, claro, pues ahí dice la palabra de Dios. Pues. Mire, mire, Jehová reina, su sistema, el poder, eternamente. Ay, sí, pues, ¿cómo va a decir uno que no? ¿Qué implica? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es tan simple. Y sin embargo, pasamos por ahí como, miren, por Dios, miren. Usted ha escuchado esa frase de pronto en algunas personas que dicen, eh, no, es que yo sigo al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios vengador, justiciero. No, ojo, en este ministerio hemos dicho que Dios era el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Sin embargo, dice, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Dios no cambia. Si usted sigue o desea o ama al Dios del Nuevo Testamento, automática e implícitamente usted sigue y ama al Dios del Antiguo Testamento. Si usted acoge el pacto en Jesucristo en el Nuevo Testamento, automáticamente usted deja de ser reo de juicio del Dios del Antiguo Testamento. Ya encontró quien trajera justicia, porque no cubre el pecado como los sacrificios. No, ya el Cordero quita el pecado del mundo. Sin embargo, todos queremos que se nos quite el pecado, ir al cielo, pero a nuestra manera. El problema es que el pacto, el acuerdo a través de Jesucristo es a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Y continúa el Salmo hablando de la grandeza del poder de Dios. Hacia adelante no habla sino de esto. Habla de unos testimonios firmes. Dios es de una sola palabra. Dios es un Dios de una sola instrucción. Dios es un Dios de santidad. Y allá al final dice que conviene a tu casa. Y dice allí que Jehová es por los siglos de los siglos. Ahora bien, ante un Dios de esta magnificencia, ante un Dios de este poder, ante un Dios de esta capacidad, ante un Dios de semejante naturaleza, como el Dios que nos está describiendo aquí la Biblia, ante un Dios así, ¿cómo podemos hacer ciertas cosas que a veces hacemos? Me explico. Hay personas que
A pesar de que no está prohibido en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice, no harás chistes, ni bromas, ni charlas con el nombre de Dios. Ya lo dices. De hecho, en algunas partes se denota el extraordinario sentido del humor de Jesucristo. Jesucristo es Dios, Juan 1:1. Sin embargo, ante un Dios de esta naturaleza, utilizar ese nombre en un chiste, en una charla, wow, si sabré qué es lo que estoy haciendo. ¿Mm? Si tendré la conciencia ante un Dios de esta magnificencia, como para ponerlo en un chiste. La Biblia no dice que sea pecado, vuelvo y le digo. Pero ante un Dios así. Planteamiento número 2. ¿Ha habido usted, y es muy común, de mucha gente que se permite llamar a Dios, a este Dios, y la gente lo llama el zarco, el parcero, el mono, Chuchito? Ups. O sea, yo no sería capaz, yo no sería capaz. La Biblia no dice, lo que pasa es que la Biblia exalta el nombre de Dios de una manera tan excepcionalmente importante, de tanta reverencia. Dice que ante el nombre de Dios toda rodilla se doble. Y el Apocalipsis dice, toda rodilla se doblará. Como para uno tomarse esas confianzas por Dios. O sea, usted se da cuenta que está hablando con Dios. Muéstreme cualquier ejemplo en los 66 libros de la Biblia, donde un solo personaje se dirija a Dios con ese tipo de confianzas. Yo he hecho la tarea. ¿Sabe cuántos se dirigen a Dios con ese tipo de confianzas? Pero, o sea, estamos hablando del nombre de Dios. Dios comprende. Es la magnificencia que exalta este salmo y es la cotidianidad nuestra. Ahora bien, muchas de estas personas que hablan de Chuchito, del Zarco, del parcero, para dirigirse a la Virgen, eso es otra cosa. Esa es la madre de Dios. ¿En serio? ¿En serio? Recomendación número 524. A ese tipo de personas la recomendación es muy simple. Coja una Biblia de vez en cuando, pero no la coja para abrirla en el Salmo 91. No la coja para cambiarla de lugar. Primero, léala. Y cuando la lea, estúdiela. Y cuando la estudie, memorícela a ver qué dice. Es más fácil que Jesucristo, que es Dios, nos trate a nosotros con cierta confianza
a que nosotros, que somos cochina, detestable, maloliente, basura, lo tratemos a Él con esa confianza. Comprende el problema. Y eso que Jesucristo nunca nos trató a nosotros de parcerito, de los ñeros, de los amigos, de los parceros, no. Jesucristo en un amor infinito nos dice, ya no los llamo siervos, los llamo amigos, porque el amigo sabe lo que hace, el siervo no. Me hago entender ese vínculo tan especial que se surge con Dios. Es un vínculo de una hermandad. Es un vínculo de un amigo. Y esto me lleva a un planteamiento muy interesante que hacía el día de ayer con alguien. 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. Todo el mundo dice, ah, ah, el de los novios y los esposos. No, el amor todo lo soporta, el amor todo lo vale, el amor todo lo puede. Es el amor de los amigos, de un amigo, no de un amigo. ¿Comprende la diferencia? Es la trascendencia de cómo Dios nos llama amigos. De desde allá para acá, no de nosotros para allá. Jesucristo no tuvo mancha, Jesucristo no tuvo pecado, Jesucristo dio la vida por nosotros. No hay una muestra de amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Nosotros seguimos siendo unas chandas al lado de Jesucristo. O sea, nada que ver, estamos cubiertos, llenos, saturados de pecado y seguimos pecando. Por Dios, qué falta de humildad, qué falta de entereza, qué falta de conocimiento de quién es Dios. Y como Dios nos llamó a mí y a otros y a los demás amigos, creemos que estamos al mismo nivel de Dios. Como diría un amigo mío, bájate esa nube, hombre. ¿Mm? Bájate esa nube. Todavía no somos conscientes de quiénes somos y de quién es Dios. Este salmo es una abierta invitación, es un paréntesis, es un oasis en el desierto, es un pare. Revisen y exclusivamente piensen quién es Dios para que pueda seguir para adelante. No me explico cómo la Biblia no dice esto en unos términos más coloquiales, pues no sé, tal vez si dijera unos términos más, no sé, más sencillos, más paisas, tal vez diría algo así como ubíquese cuando vaya a hablar con Dios, ubíquese quién es usted, y ubíquese a quién le está hablando. Cuando uno trabaja para una empresa, trabaja para una compañía y llega el dueño de la empresa, no el gerente, el dueño de la empresa, el dueño del letrero, cuando él llega, ¿qué pasa? Todo el mundo ¿qué hace? Todo el mundo vea. Buenos días, doctor. O buenos días, señor. Así el tipo sea un bacán, así el tipo sea un tipo descomplicado, así sea un tipo que saluda con la mayor amabilidad y con... Ese es el dueño del letrero.
Me hago entender. En sus manos está el echarme, mandarme lejos, o el aumentarme el salario, o el quitármelo, porque él tiene el poder, él es el dueño de la empresa, ¿comprende? Aquí no estamos hablando con el dueño de la empresa, para nada. Aquí estamos hablando con el dueño de todo, con el dueño de la vida, con el dueño del universo, del cosmos. Estamos hablando con Dios. ¿Cuánta más reverencia? ¿Cuánto más respeto? ¿Cuánta más humildad ante Él debemos tener? ¿Cuánto más entrega para reconocer quiénes somos ante Él y para reconocer quién es Él ante nosotros? Y a veces tratamos a Dios con una olimpicidad de un ligero. Y hágame el favor. Les decía, yo no he sido capaz y no creo que sea capaz de tratar a Dios con esa simpleza, con esa limpicidad que mucha gente lo trata. Yo no soy muy capaz, pero eso soy yo. Igual la Biblia no dice que no. El problema es que sí dice que sí. ¿Cómo así? O sea, la Biblia sí dice que sí hay que tratar a Dios con toda honra, con toda alabanza, con toda exaltación, con toda adoración. La pregunta es, cuando nos dirigimos a Dios, cuando hablamos con Dios, ¿es así como nos dirigimos a Él? ¿Es así como hablamos con Él? Con toda honra, con toda alabanza, con toda adoración, con todo el respeto. O tratamos de humanizar a Dios como si tuviera sentimientos humanos, como si pudiera ser comprado, como si pudiéramos negociar con Él. O lo que es infinitamente peor, tratamos de endiosarnos a nosotros para igualarnos a Él. ¿Mm? ¿Cómo hablamos con Dios? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Cómo es nuestro vínculo con Dios? ¿Mm? Creo que es bastante fuerte. Y este salmo a mí me cuestiona muchas cosas. El problema básico es, ¿lo cuestiona usted? La reflexión, entonces, creo que es bastante clara. ¿Cómo es su comunicación con Dios? ¿Cómo es su vínculo con Dios? ¿Cómo es su relación con Dios? Y usted, ¿cómo se comunica con Dios?